Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios, porque nuestro pastor es Dios. Qué hermoso sería que todas las naciones, sobre todo todos los ministros, llegásemos a ser competentes creyéndole a Dios y no a los hombres, entendiendo que el único pastor en todo el planeta tiene que ser Dios. Tenemos que llegar a comprender que la palabra no es nuestra, sino del que nos envió. Cuando nosotros pongamos a Dios como nuestro pastor y lo presentemos a la Grey como su pastor, entonces la Grey va a comprender que cuando no obedecen a Dios y no a los hombres. Porque ¿qué hombre puede justificarse delante de otro hombre? Ninguno. Ningún hombre puede justificarse delante de otro hombre. Porque Dios hizo todo a vanidad para vivir en la esperanza de Él. Por eso, querido hermano, querida hermana, nosotros hoy debemos de reconciliarnos con Dios. Bendecido, ¿cómo puedo yo? Me han dicho algunos hermanos, ¿cómo puedo llegar a reconciliarme con Dios? Primero tenemos que conocer la gracia de Dios. Precisamente gracia significa perdón. Y mientras tú no entiendas que Dios ya te perdonó, que Dios no está encima de ti con un látigo, sino que estableció, como cualquier padre en su casa, como jefe de hogar, sus leyes, sus estatutos, su mandamiento. Y que el que viva debajo de sus alas y no obedece ese mandamiento, simplemente puede ser castigado o expulsado de ese hogar, como le pasó a Adán y a Eva, pues. Estaban en el Edén de Dios, Dios había preparado todo para ellos, pero ellos simplemente quisieron más de lo que tenían y eso lo llevó a la vanidad. Por eso, ¿cómo nos reconciliamos con Dios? Simplemente creyéndole a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Le estamos creyendo más a los hombres que a Dios. Entonces, cuando ponemos a un hombre como nuestro pastor, entonces simplemente nunca vamos a llegar a ser perfectos, nunca vamos a comprender que el mandamiento no es de hombre sino de Dios, y entonces no nos va a importar no obedecer al mandamiento. Y cuando no obedecemos al mandamiento, entonces nos metemos en problemas con Dios. ¿Por qué? Porque Dios anda atrás de nosotros con un látigo, en ninguna manera, sino que ya Dios estableció sus mandamientos, sus leyes dentro de su casa. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer los estatutos, leyes y ordenanzas que Dios ha preparado para su congregación. Por eso es que los escogidos de Dios lo van a entender y ellos van a querer obedecer a Dios. Y eso es lo que va a hacer el escogido. Cuando nosotros comprendemos que toda la escritura es inspirada por Dios, escrita por los hombres, pero es inspirada por Dios. Entonces es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, con una finalidad de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. O sea, ¿por qué Dios habría dejado sus escritos? ¿Por qué habría dejado sus mandamientos? ¿Y por qué? Con una finalidad para que el hombre sea perfectamente preparado. Porque el hombre no está perfectamente preparado. Nosotros, según la carne, somos como el primer Adán, un alma viviente. Pero según el espíritu, somos como el segundo Adán, un espíritu vivificante.
Bueno, ya anduvimos mucho tiempo por la carne, ahora vamos a andar por el Espíritu. El que vive según la carne piensa y hace las obras de la carne, pero el que vive por el Espíritu piensa y vive por los frutos del Espíritu. Para eso tenemos que conocer, adquirir el conocimiento. Y cuando adquirimos este conocimiento, entonces comprendemos la diferencia entre el hombre terrenal y el ser espiritual. Y ahí es donde empezamos a reconciliarnos con Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? ¿Cómo se llama el estudio? Reconciliándonos con Dios. Ahora bien, ¿cómo nos reconciliamos con Dios bendecido? Bueno, primero es necesario conocer el evangelio de la reconciliación. Hermano, ¿hay un evangelio para reconciliarnos con Dios? Sí, el evangelio de Dios. Ese evangelio no es según San Mateo, según San Lucas, según San Marcos, ni según San Juan. Ese es el evangelio que le fue dado al amado apóstol Pablo, como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 5. Recordemos que en el libro histórico de Mateo dice evangelio según San Mateo. El de Lucas según San Lucas. El de Marcos según San Marcos. Y el de Juan según San Juan. Pero el de Pablo, el que le fue dado al amado apóstol Pablo, dice evangelio de Dios. ¿Están viendo la diferencia? Uno es el evangelio según ellos, que se vuelve un evangelio, porque lío por aquí, lío por allá. Y uno, el evangelio de Dios, o sea, las buenas noticias que Dios te da. Así que primero necesito conocer el evangelio de la reconciliación, o sea, las buenas nuevas, y adquiriendo este conocimiento, llega a mí el conocimiento de la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es perdón. O sea, hallar gracia delante de los ojos de Dios es adquirir el perdón de Dios. ¿Cómo llega el perdón de Dios a mi vida? ¿Cómo sé que Dios me perdonó? Bueno, cuando entendemos que Dios demostró su amor, como lo dice en el libro histórico de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, a su primogénito, Hijo, para ser entregado en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. De esa manera Dios nos demuestra su amor. Ok, si ya Dios presentó a Cristo como un cordero al matadero, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional para el perdón de nuestros pecados, esto quiere decir que mis pecados fueron perdonados. La pregunta es, ¿y los tuyos? De la misma manera. Entonces estaría bien que yo dijera, yo no soy pecador, pero dijera que tú eres pecador. No estaría bien, porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Y la iglesia, para la iglesia también es bueno que conozca que así como los ministros fueron perdonados sus pecados, la iglesia de la misma manera. Por eso ni el ministro ni la grey es condenada de pecado, porque Cristo con su sacrificio quitó el pecado del mundo. Ahora bien, muchos me dirán, bendecido, pero unos están haciendo esto y están haciendo lo otro. Bueno, ellos con Dios, nosotros no tenemos que meternos ahí. Porque si nosotros empezamos, no, ellos sí son pecadores, ¿por qué te estás haciendo esto? ¿Por qué aquel está haciendo? Entonces ya tú solamente por estar acusando, te estás condenando a ti mismo. Porque en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 1, dice, por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. ¿Quieres agüita? No, gracias. ¿Te sientes bien? Sí. Ah. Hay una pelota que me robó. Ok. Entonces, muy importante que nosotros comprendamos que hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios y hemos adquirido el perdón de pecado por el sacrificio de Cristo. Mira cómo el Señor va acomodando todo para que vamos comprendiendo bien. La gracia nos muestra que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Por eso vemos que muchas personas dicen, vértale, pero es que desde que llegué a la iglesia o desde que me estoy pensando más en Dios, cada día me pasan más cosas y todo lo demás. Parece mentira. Pero lo cierto es que cuando llegamos a los pies de Cristo, empezamos a ser probados, porque la misma palabra nos prueba. Nos prueba para ver qué tan leales somos. Nos prueba para ver qué tanta fe tenemos. Nos prueba para ver si somos capaces de estar con Dios en las buenas y en las malas, como dice el matrimonio. Cuando una persona se casan, lo primero que le dicen, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, o sea, siempre ponen lo malo de último. Aquí se pone lo bueno de último. En la enfermedad y en la salud. En la pobreza y en la riqueza. Porque a veces cuando estamos ricos es cuando le damos más patadas a los demás. Cuando tenemos más salud es cuando tratamos peor a las personas. Entra la vanidad en el cuerpo. Por eso en la iglesia, que la iglesia que está casada con Cristo, ¿verdad? Aun cuando tengamos mucha salud y aun cuando tengamos mucho poder económico, siempre va a permanecer tres cosas importantes: la humildad, la integridad y la fe en Dios. Eso no se puede perder, porque esas cosas vienen, salud y prosperidad. Pero primero, lamentablemente, es a través de muchas tribulaciones, no algunas ni pocas, como está escrito en el libro histórico de Hechos 14:22. El apóstol Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A veces vemos que la tribulación está ahí, que llega, que es una prueba, y entonces muchas veces en la debilidad no agrada. Pero no comprendíamos lo que Pablo llegó a comprender a través de las tribulaciones que él pasó. En el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, 3 al 5, mira lo que dice. El amado apóstol Pablo, después de haber sido apedrado casi hasta la muerte, lo dieron por muerto y lo llevaron arrastrado hasta afuera del lugar. Cuando se levantó y lo ayudaron y todo lo demás, vino y le dijo a los hermanos que los exhortaba a que permanecieran en la fe, porque a través de muchas tribulaciones entraban en el reino de Dios. Pero luego él escribe a los romanos y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dígame usted, ¿quién se gloria en las tribulaciones? Solamente una persona llena de fe, una persona íntegra, una persona muy humilde, como el cuento del pajarito. El pajarito que se consigue con el ángel y le dice al ángel que le dijera a Dios que porque él siempre estaba llevando tribulaciones. El ángel fue y le preguntó a Dios y Dios molesto le dice, dile que va a estar así para siempre. Entonces viene el ángel, le dio cosita y entonces se quedó como esperando otra respuesta, y ahí viene Dios y le dice, dile que diga todos los días, todo está bien. Gracias a Dios por todo. Entonces, este pajarito, pues, cada vez que le pasaba, el ángel llegó y le contó, de cada vez que le pasaba una tribulación, venía y se acordaba lo que el ángel le había dicho. Gracias a Dios por todo. Y tomaba agua sucia y gracias a Dios por todo. Y estaba en el desierto y había mucho sol y gracias a Dios por todo. Y no había una sola ramita por ahí donde él llegar y comer algo, y gracias a Dios por todo. Así que su vida cambió. ¿Por qué cambió? Porque mantuvo la fe, la integridad y la humildad. Porque a la final se dio cuenta de que es Dios el que hace todas las cosas, tanto lo bueno como lo que creemos que es malo. Creemos que es malo. Entonces dice el amado apóstol Pablo, ya conociendo, después que le había pasado un pocotón de cosas, en Romanos 5, 3 al 5, después que Cristo se le apareció y le dijo,
Pablo, gloríate en tus debilidades, porque donde tú eres débil, yo soy fuerte. Comprendiendo Pablo esto, viene y escribe a los romanos en el capítulo 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién se gloría en las tribulaciones? Pablo. Y nos enseña la amada Madre Iglesia a gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia no llega jamás sino a través de una prueba. Y la prueba, y por la prueba se activa la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿el amor de quién? Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso hoy nosotros nos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No le pedimos a Dios, Dios mío, danos paciencia, porque nos daría más tribulación. Muy importante eso. Jamás pidamos paciencia, porque nos vendría más tribulación. Porque la tribulación es la que produce la paciencia. Pero nosotros hoy sabemos que por la paciencia llega a través de la prueba. Pero por la prueba mantenemos la esperanza en la humildad, la integridad y la fe. Como está escrito en primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 13. Antes no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios. ¿Quién es fiel? Dios. Que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que nos dará también juntamente con la prueba la salida, para que podamos resistir. Sabiendo esto, que Dios es un maestro bueno. ¿Se acuerdan aquel maestro cuando estudiábamos que nos pasaba por un lado y de pronto veíamos que y nos decía verdadera, falso, verdadero, falso? Y nos decía ahí una respuestica. Bueno, así y mucho mejor es nuestro Dios. Dios nos pone la prueba, pero también nos da la salida. Porque lo primero que hace es enseñarnos, para que cuando venga la prueba, ya nosotros la podamos soportar. Como está escrito en Hebreos capítulo 12, 5 al 11. Muchos se quejan y dicen, no, Dios verdaderamente que solamente al bueno es el que le da palo y al bueno es el que lo lleva, sin recordar que nosotros también fuimos malos. Entonces tenemos que pagar aquella maluqueza que nosotros tuvimos en algún momento determinado en nuestra vida pasada. Como está escrito en Hebreos 12, capítulo 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, heme aquí, Señor, digo yo. Y la amada, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina. ¿A qué? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Somos hijos de Dios? Entonces ya sepamos de dónde viene el azote o la disciplina. Si soportamos la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Y qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si estamos en la casa de nuestros tutores nos van a disciplinar, ¿sí o no? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces serías bastardo y no hijo. Recordemos que el hijo bastardo es aquel que el padre no lo cría. ¿Ven? Entonces, ¿cómo el padre lo va a regañar? ¿Cómo lo va a corregir? ¿Cómo lo va a guiar? Si es que el padre no lo está criando. Pero el hijo que tiene padre como nosotros, que tiene padre y madre como Dios y la amada Madre Iglesia, sí es disciplinado por el padre. Y si es azotado por el padre. Así que por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecer mucho más y mejor
al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Y por qué el hombre debiera de santificarse? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre natural vive como un animalito. ¿Ven? Mas el hombre espiritual percibe las cosas de arriba y desea entrar en ese mundo celestial. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ciertamente, cuando un hijo es azotado por el padre, no solamente sufre el hijo, sino también el padre. Pero el hijo no se da cuenta que el padre también está sufriendo. Al igual que nosotros cuando somos probados por Dios. Y creemos que Dios nos siente. Pero lo cierto es que Dios demostró su amor entregando a Cristo su Hijo. Y nosotros, llenos de ingratitud, no nos damos cuenta que ya Dios nos demostró su amor y que nos toca ahora a nosotros demostrarle el amor a Dios. A ver, Eloy, ¿cómo le puedo yo demostrar a Dios que le amo? Apacentando las ovejas. Apacentando sus ovejas, dándole paz a los demás. Pero si yo estuviera viciado con los deseos engañosos y estuviera según la carne y estuviera faltando el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el 10º mandamiento, o sea, cometiendo homicidio, adulterando, cometiendo hurto o robando, pues, cometiendo falso testimonio o codiciando la casa de mi prójimo, estuviera yo haciendo bien contra mi hermano y estuviera Dios contento conmigo, en ninguna manera. No estaría yo apacentando las ovejas del Señor. Así que cuando yo no cometo homicidio, no cometo adulterio, no cometo hurto, no levanto falsos testimonios sobre mis hermanos y no codicio su casa, su bienestar, su progreso, entonces ahí es donde yo le estoy demostrando a Dios que le amo. Y ahí es donde yo estoy reconciliándome con Dios, diciéndole, está bien, tú entregaste a tu hijo y su vida por mí. Yo hoy, entendiéndolo, entrego mi vida por él. Porque entregar mi vida es dejar los deseos de la carne, que son fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgías, enemistades, y pare usted de contar. Si yo dejo esos deseos engañosos, entonces me estoy reconciliando con Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. Y es lo que Dios quiere que haya entre Él y nosotros. Una reconciliación. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ellos ha sido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Esa es la bendición de Dios con Cristo, como está escrito en Hechos 3:26, que Dios envió a su Hijo para bendecir toda la familia de la tierra, para que cambien del mal al bien, de la carne al espíritu, que vivamos en el mundo como si estuviéramos en el cielo, que recordemos de dónde venimos y que hagamos aquí exactamente como está allá, que hagamos hogares aquí, hogares como están los hogares en el cielo. ¿Usted cree que un matrimonio en el cielo, o sea, de Dios en la iglesia, estarían peleando o estarían faltándose el respeto o sus hijos faltándole el respeto a los padres? En ninguna manera. Eso mismo tenemos que traerlo del cielo a la tierra. Y de esa manera nos reconciliamos con Dios, apacentando sus ovejas, por lo cual clamamos Abba Padre.
por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad, los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, delante de la presencia de Cristo como su virgen amada. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por eso clamo, Abba Padre. Gracias, Dios, por su amor y por su don inefable. Yo doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria por los profetas originales, desde el Abraham hasta Juan el Bautista, el último de los profetas. No hay más profetas después de Juan el Bautista, según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15. Doy gracias a Dios por mi Cristo bendito que entregó su vida por mis pecados y ya me hizo libre de pecado. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por los apóstoles, porque hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios. Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel, porque ellos me enseñaron la humildad, me enseñaron la integridad y me enseñaron que mantener la fe en el Dios todopoderoso y eterno es lo que verdaderamente nos acerca más a Dios. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación, por lo cual clamamos, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y su don inefable. Un aplauso al Señor nuestro Dios en esta hermosa. Amén. Amada ángeles, con todos ustedes, los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito.